Hola, ¿qué tal? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy animado. Entusiasmado. ¿Y la fe qué tal? Muy bien, muy fuerte de fe y con ganas de empezar esta nueva serie de programas. Efectivamente, porque precisamente hoy vamos a empezar con un nuevo tema. Y un tema que es, para mí personalmente, yo lo considero apasionante, a la vez que un tanto polémico. Vamos a empezar a hablar sobre los gigantes del Antiguo Testamento, los famosos Nefilim, que no es un tema solamente propio de los debates entre los cristianos, sino que también lo podemos encontrar en otro tipo de foros relacionado con la parapsicología. Está prácticamente dentro de la neognosis de la nueva era. Sí, porque, fíjate, qué interesante, porque a veces pensamos que nuestra forma de pensar cristiana de hoy en día es pura y que es como la del primer siglo, pero no es así. Somos influenciados, como hemos visto anteriormente, por el racionalismo, por el escepticismo científico, que nos influencia nuestra forma de pensar en este mundo, y también incluso en gran parte de nuestra doctrina viene influenciada por otras corrientes que no son puramente cristianas. Sí, como cristianos tenemos que estar alerta y tener cuidado de qué tipo de fuentes estamos bebiendo. Y precisamente hoy, para hablar sobre este tema, sobre los Nefilim, vamos a tratar eso, las fuentes y las evidencias. Pero antes de llegar a ese punto, primero quiero recordarles que estamos en las redes sociales. Actualmente estamos haciendo un Facebook Live y estamos sobre todo en Punto de Encuentro TV Show para que nos sigan, porque esta semana las preguntas han estado bien candentes y ha habido un montón de interacción. Pero lo más importante, vamos desde el principio y vamos a analizar qué son los Nefilim. ¿Dónde aparecen en el Antiguo Testamento esta terminología? Pues aparece sobre todo en tres textos, en Génesis 6, en Ezequiel 32 y en Números 13. Y vamos al primerito, ¿verdad? A Génesis 6, 4, que dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces ya vemos que aquí hay una palabra que llama muchísimo la atención, que es el término gigantes. Y la verdad, te tengo que ser sincera, Daniel, yo creo que si no me he leído 70 versiones de la Biblia en diferentes idiomas, no me he leído ninguno. Me da igual, mira, me he leído en español, en inglés, en francés, en italiano, en lo que mi entendimiento daba. Y es increíble porque efectivamente aparece este término gigante, pero no solo se traduce como gigante. O sea, gigante, la palabra para gigante es Nefilim. Sí, porque muchas de las traducciones, y es ahí donde quiero llevar yo este punto, a lo mejor la gente lo lee y no lo entiende, porque viene el término original en hebreo que es Nefilim, que es un término que está en plural y que precisamente tiene un significado que vamos a analizar en este momento. Nefilim viene del verbo nefar, que significa caer o hacer caer. Y este término, Nefilim, puede significar no solo caído, sino que también significa matón, tirano, fuerte, violento y gigante. Y el término hebreo no implica tanto la idea de estatura, sino que también implica un carácter feroz, audaz y temerario. Interesante, ¿verdad, este punto? Sí, la verdad es que pudiera ser que la misma palabra, porque vemos que en estos textos están situados en escenarios diferentes, antes y después del diluvio, ¿no? Sí. Y una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿puede ser, porque sabemos que en hebreo cada palabra tiene un abanico de significados muy amplia, y pudiera ser que la misma palabra se utilizase en dos escenarios diferentes para narrar, por un lado, a lo mejor a un violento y por otro lado, a lo mejor a un hombre grande de estatura? Puede ser, perfectísimamente. Se nos relata a Goliat y se traduce como gigante y en ese contexto se puede decir que tiene que ver con la estatura, ¿no? Porque todos sabemos que era un hombre. Pero bueno, no voy a hablar mucho porque si no todos van a saber qué es lo que yo pienso. Yo simplemente me voy a dedicar a informar. Lo voy a intentar y voy a intentar ser lo más objetiva posible. Pero lo importante de este texto es que nos narra que hubo relaciones entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y de ahí pues nacen unas criaturas que también son humanas y que son conocidas como que son grandes héroes de la antigüedad. Espera. Son grandes héroes de la antigüedad, pero no son los nefilines. Pues no lo sé, hay algunos que consideran que sí.
hay algunos textos o algunas intérpretes de la Biblia que consideran que estos nefilines vienen solamente de la relación sexual entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. No me apuntes con esa mirada, Daniel, ya empezamos. Sí, es que me hace mucho pensar, porque la palabra nefilim es para la primera parte del versículo, Ajá. ¿de acuerdo? No se utiliza para la segunda parte del versículo. Para la segunda parte. De acuerdo, o sea, que si pensamos que los descendientes son nefilines, es algo que nosotros estamos interpretando. Y es que hay que tener cuidado, porque como te he dicho, me he leído muchas traducciones. Y en la mayoría de las traducciones hay un adverbio, una locución que es muy importante, a ver si lo encuentro, que es que primero dice que existían esos gigantes y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, entonces se engendraron hijos. En todas las traducciones se mantiene esa locución adverbial que siempre significa posterioridad. ¿Qué es esto? Que existían gigantes y después pasó todo lo que pasó, que se engendraron entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, todas estas criaturas. El problema está en que hay alguna versión en específico, la nueva versión internacional, que se come directamente esta locución y directamente dice que, bueno, pues afirma que estos gigantes son producto de estas relaciones. Ok, o sea, está diciendo que está dando característica de gigante o de nefilín a la segunda, a los descendientes de los hijos de los hombres y los de los hijos de de los hombres y de Dios. Te lo leo. Dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes. O sea que básicamente lo que hace la nueva versión internacional es extralimitarse y dar una interpretación que son ellos los únicos en todos los idiomas que lo hacen. Así que bueno, pues cuidadito con esa visión, ¿no? Claro, y si bien en algunas aparece como gigante y en otras aparece como nefilín, fíjate, hay una versión en inglés, The Voice, lo voy a traducir, que lo traduce de otra manera totalmente diferente. Dice, ahora es el tiempo donde había grandes o increíbles o una increíble raza de guerreros que vivían sobre la tierra. Así es que no solamente tenemos la interpretación de gigante, sino que también hay algunas versiones que lo llaman como gran raza de guerreros. Entonces nos centramos en la primera parte del versículo, Nefilim, no la segunda parte, que la nueva versión internacional ha hecho lo ha hecho algo un poco extraño. Pero la primera parte, entonces el término Nefilim, lo que me estás diciendo es que puede significar gigante, pero también significa violento, decías matón incluso, o sea, gente realmente mala, o sea, gente violenta, pero no violenta de que de vez en cuando se agarren un arma, sino gente con, digamos, de mal corazón. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el problema está en qué es lo que identificamos como hijos de Dios. Aquí hay dos vertientes y están muy definidas y muy contrariadas una con la otra desde el punto de vista teológico. Por un lado están los que consideran que los hijos de Dios, como consecuencia de la interpretación de Nefilim como caídos, son ángeles caídos. Entonces ellos dicen que fueron ángeles caídos que tuvieron relaciones con mujeres humanas. Y de ahí salieron esta raza especial y poderosa, no me mires otra vez con esos ojos, de Nefilim. Esta es una, yo no lo he dicho, yo no me lo he inventado ni es lo que yo pienso. Es lo que piensa incluso gran parte del cristianismo actualmente e incluso hay ministerios que están fundamentados en esto. O sea, lo que me estás diciendo y lo que apoyan es que hay una especie que son ángeles, aparte de su corporeidad, que se acercan a unas mujeres, y esos ángeles son muy grandes, y se acercan a las mujeres y no solo tienen la capacidad de tener relaciones sexuales, sino que además son capaces de que el espermatozoide del ángel con el óvulo de la mujer se fusionen y que no tengan ningún tipo de trisomía a la hora. Sí, yo sé que ahora tus neuronas científicas están como... Es complicado. Como haciendo muchos warnings alrededor. Sí, es decir, ¿no? dos especies no pueden tener una progenie. Pero bueno, hay respuesta para todos. Si aquí está la parte de mi biología que se estremece un poco. Y luego está la segunda versión, o los que piensan que estos hijos de Dios son los descendientes de Set. Sabemos que, bueno, pues están por un lado Adán, Eva, tuvieron a Caín, Abel, Caín mató a Abel, Caín fue desterrado, de ahí salió un linaje de gente totalmente apartada de Dios, y luego está Set, que fue un hijo que Eva consideró que fue el que restituyó Dios, y de ahí viene el linaje de gente piadosa que se mantenía todavía cercana a Dios. Entonces se considera que son
bueno, pues se relacionó el pueblo apartado, el pueblo más impío, más malvado, descendiente de Caín con los descendientes de Set, y de ahí, bueno, pues que surgieron estas personas, bueno, pues que fueron importantes en su época. De hecho, por ejemplo, el famoso Nimrod fue considerado como un Nefilim. Oh, qué interesante. Ajá. Pero aún así, mira, en Génesis el autor no pretende darnos un tratado de gigantología. Lo que pretende es hacernos entender que la maldad llegó en extremo a la tierra y que por eso se estableció un juicio de parte de Dios. Eso es lo importante y es lo central de este versículo. Y yo sé que tienes mucho que decirnos, ¿no? Sí, aparte, bueno, el tema de las evidencias, ¿no? Yo creo que es muy importante. Vamos a buscar evidencias, no solo en el punto de vista teológico, intentaremos no tomar una posición u otra, aunque la tengamos, pero también lo que vamos a hacer es buscar evidencias en lo que se maneja hoy en día, lo que manejan los ministerios o personas que apoyan, que son ángeles caídos, y también vamos a buscar en futuros programas, vamos a buscar si hay evidencias arqueológicas y vamos incluso a mirar un ejemplo muy bueno, ¿no? Y analizar el caso de Goliat, que es una historia apasionante, tanto incluso desde el punto de vista de la genética, es espectacular, ¿no? Exacto, y mira, como siempre me gustan las frases, yo siempre tengo que meter una por medio. ¿Qué te gustan las frases? Me encantan. Y mira, te he traído una frase de Hume, hablando del escepticismo, como hemos estado hablando anteriormente, que dice: afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Esta frase fue popularizada por Carl Sagan, un reconocido astrónomo americano, y la verdad es que, bueno, la frase lo dice todo, ¿no? Si tú me vas a contar que existieron gigantes, muéstrame esas evidencias claras para que yo me crea que efectivamente esos gigantes existieron en la Tierra. Y ahí está el tema de la evidencia, porque puede pasar, si tenemos que ir a arqueología, que queden restos o no queden restos. A veces es muy complicado encontrar restos de hace tantos años. Es importante lo que vamos a contar a nuestra audiencia, que no haya no significa que no estén, simplemente se recupera una parte mínima de todo la gente que ha fallecido y que está bajo tierra, ¿no? Pero es muy importante porque dices una gran evidencia, y para mí la evidencia, por ejemplo, para demostrar que son ángeles, yo esperaría que hubiera algún resto arqueológico, lo ideal sería que hubiera un resto arqueológico que sacasen DNA y que vieran que no es un resto humano, ¿de acuerdo? O grandes evidencias, si fuera una raza y no unos individuos que tuvieran gigantismo, porque el gigantismo, los gigantes existen hoy en día, es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver. ¿Hay nefilines actualmente? Sí, bueno, hay nefilines si aplicas el término de gigantes. Sí, hay hombres de más de 2,5 metros de altura. Sí. Quiero decir, existe, pero es una enfermedad debido a unas mutaciones en unos genes que vamos a ver en un par de programas, ¿no? Pero hay evidencia de que había una tribu de gigantes, hay evidencia de que hay alguna especie diferente al hombre de estatura elevada. Esto lo vamos a ver en los siguientes programas. Y Daniel, yo sé que tú estás manejando tu mente científica para traernos a nosotros esas evidencias, pero vamos a empezar primero para ver qué evidencias estamos usando el común de los mortales, nosotros, y sobre todo en las redes sociales. Sí. Porque nos llama mucho la atención cuando... Ya hemos dicho anteriormente que no solamente se trata de esto en foros cristianos, hay muchos foros ahí fuera que hablan sobre este tema. Sí. Y hay que tener cuidado porque muchas veces los cristianos no aplicamos rigurosidad en las pruebas que nosotros emitimos. ¿Qué es lo que nos has descubierto, Dani? Bueno, primero, lo que yo he hecho es ir a las personas, a los ministerios o a quienes están apoyando al Internet la existencia de nefilines como de ángeles caídos gigantescos, ¿de acuerdo? Y lo primero que he hecho, el primer ejercicio que he hecho, es buscar en Internet. Entonces hay una serie de imágenes, y voy a pedir a realización que me ponga la primera imagen. Hay una serie de imágenes que se repiten. Si buscan la palabra Nefilim en Google, aparecen cientos y cientos de imágenes, la mayor parte de ellas repetidas. ¿Cómo podemos ver si la imagen es real, como la que tenemos delante? Uno dice, eso es un Nefilim, es un gigante. Ahora, hay varios aspectos que me gustaría recalcar cuando uno mira una imagen para saber si está manipulada o no. Son los pequeños detalles. Entonces, hay una cosa, esto supuestamente es un resto de un yacimiento arqueológico. Si ves en un yacimiento arqueológico, ahí han excavado la tierra. Aquí vemos que parece que el esqueleto simplemente aparece ahí. Sí, parece una rata de una sardina. Claro, parece como que se hubiera muerto hace 2 meses y estuviera allá. Si es algo que ha pasado hace 5.000 años, pues no esperaría que hay que escarbar para encontrarlo. Hay una cosa interesante, si me pueden volver a poner la misma fotografía, y es, podemos analizar si algo viene de la misma fuente o no. ¿Por qué? Hay una cosa muy importante que es el ángulo de la sombra.
de las sombras. Si yo tengo estas dos tazas, te la voy a robar, Ay, no. tengo estas dos tazas puestas sobre la mesa, yo puedo saber si son de la misma imagen en el momento en que yo veo que las sombras coinciden. ¿De acuerdo? Si el ángulo de la luz me viene de frente, habrá una sombra que se proyecta sobre esta taza y sobre esta otra en el mismo ángulo, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo lo que hago es cortar y pegar, lo que vemos es que las sombras son diferentes. Y en este caso es fácilmente analizable. Tenemos, aparte del detalle del camión cisterna al fondo a la izquierda, que es una cosa bastante extraña, ¿qué es lo que está haciendo este chico? No lo sé. A mí me da la impresión que está tomando alturas del terreno, pero bueno, de acuerdo, pero entonces lo que vemos es que hay unas sombras, el chico tiene una sombra que se proyecta hacia atrás y hacia su mano derecha, en cambio el esqueleto hay una sombra que se proyecta hacia nosotros. Entonces estas dos sombras no coinciden, el esqueleto y el chico no corresponden con la misma toma. Hay otro detalle, y es que la parte superior del esqueleto hay una línea clara oscura que es extraña. Yo creo que es la línea de corte que han hecho. Entonces esta primera fotografía, como la mayor parte de las fotografías, está muy claro en un análisis hecho por alguien que no es un experto como yo, que esta fotografía está trucada. Vamos a la segunda fotografía, porque lo que he hecho es no ir a las fotografías malas, sino ir a las fotografías que a mí me han parecido, que me han hecho rascarme la cabeza y decir, uff, ¿es esto verdad? Tenemos un yacimiento, lo que supuestamente es un yacimiento, un nefilim. Ven la calavera y todo parece como wow, y tú lo ves en Facebook y dices wow, y lo ves en internet y dices wow, este yacimiento de este esqueleto con esta calavera grande, eso no es. Y si vemos la siguiente imagen, una toma mucho más de cerca de la cabeza, si se dan cuenta hay un detalle importante, y es, te das cuenta, las sombras coinciden, pero ¿sabes lo que ocurre? Si tú miras en detalle esa calavera, te das cuenta que esa calavera no tiene tridimensionalidad, es plana, ¿lo ves? De hecho, ves a un hombre que está arriba del todo, el pie sobre la calavera, sobre la cabeza. Si tú me pones el pie encima de la cabeza, Raquel, la punta de tu pie tiene que estar hacia arriba, porque mi cabeza tiene 3 dimensiones, en cambio, esa calavera está clarísima que está en una sola dimensión, es un copy and paste, copiar y pegar. ¿De acuerdo? No está mal hecho, pero sigue siendo una manipulación. Vamos a la siguiente imagen. Sí, vamos a ver, yo quiero que sepas una cosa, yo quiero encontrar que sean de verdad. Yo quiero encontrar un gigante. Yo quiero ver un nefilim, yo quiero que sea de verdad, porque a mí me haría wow, estremecerme, ¿de acuerdo? Esta imagen. Me sorprende y dice, está bien hecho. Hay un pequeño detalle en esta imagen. Es la mano, aparece una calavera, pero esto ya tendría que ser alguien de, yo qué sé cuántos metros de altura. 8 metros de altura. Mucho más ¿De acuerdo? Que vienen en la Biblia, claro. Aparte de unos pequeños detalles en quien está a la derecha de la imagen, el chico que está en azul pone su mano derecha sobre el hueso, pero si te das cuenta parece que ha hecho un agujero al hueso. ¿Por qué puede ser esto, este efecto? Porque ha sido un copy and paste, han cortado la mano del chico y la han puesto encima de la imagen del hueso. ¿Te das cuenta? Pero bueno, puede ser debatible. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos comprobar si en algo, tanto en ciencia como lo que no es ciencia, si algo es fidedigno o no? Vamos a buscar la fuente. Vamos a buscar la fuente de esto, y ¿qué es lo que encontré después de varios días buscando? Encontré la siguiente imagen, y es que esta fotografía realmente ha sido tomada de un concurso de Photoshop que se llama Archaeological Anomalies. Esta es la 12ª edición. ¿De acuerdo? 12 años o 12 concursos. Y este fue uno de los ganadores. Este concurso consiste en que una persona toma unas fotografías, las manipula por Photoshop para que parezcan reales y las pone en el concurso, y los que mejor lo hayan hecho ganan. Esto lo que te viene a decir es que esto es una fotografía manipulada, viene de un concurso de Photoshop, o sea, que esta fotografía ha sido manipulada por Photoshop. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Vemos, este es súper conocido, esta yo creo que es la #1 en internet. ¡Wow! Esto es un nefilim tremendo. Y volvemos a buscar las fuentes, y de nuevo nos encontramos con que esto no pertenece al Archaeological Anomalies 12 del 2008, sino que pertenece a la Archaeological Anomalies 2, que es del año, creo que es del 2002. ¿Ven? Y en ese concurso ven que otro de los ganadores era uno que hizo un Photoshop con una calavera de un cíclope. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos encontrando. ¿De acuerdo? Estas son nuestras evidencias. Estas son las evidencias que estamos manejando y lo que estamos viendo en internet. Estas son las fotografías que más se utilizan en internet por foros que apoyan que los nefilines eran ángeles caídos y que eran gigantes. Entonces, el problema de esto es que
yo no dejo de creer que sí pueda ser cierto. El problema está en que las evidencias que están presentando son falsas. Y me hace dudar del ministerio que lo está haciendo, porque creo que hay gente que lo hace aposta para sacar provecho, pero también me hace ver un poquito nuestra ignorancia. Y ese es el gran problema de Internet, que debiera ser la autopista de la información, y es la autopista de la desinformación. Yo estoy buscando yacimientos arqueológicos en Internet sobre las tribus de gigantes, y cada vez que hago una búsqueda me aparecen cientos de estas imágenes repetidas, con lo cual no es posible encontrar la verdad. Y esto es lo que está moviendo a muchísima gente hoy en día, por ejemplo, en Instagram o en Facebook. Es lo que está moviendo, y lo que la gente dice, sí, existen los nefilines por estas imágenes. Y lo que estamos viendo es que estas imágenes son imágenes trucadas. Son falsas. Pues, ¿tienes alguna otra imagen que enseñarnos, Daniel? Porque yo sé que tu labor científica y investigación esta ha sido compleja. Sí, bueno, el tema es buscar las fuentes. Cuando ves algo extraordinario, dices tú, requieres evidencias extraordinarias. No tienes, hay una corriente que es típico, que dicen, no, realmente lo que le dice la gente, incluso hay uno que me he comprado el libro para leerlo, que apoya esto, que dice que lo que ocurre es que el gobierno ha sabido de estos restos, se los ha llevado y los ha escondido para que nadie sepa. Sí, claro. Esto es la típica historia de este tipo de... El sistema en contra nuestro, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más exhaustivo. ¿Qué hago yo? Voy a las fuentes. He estado buscando fuentes. Gente que sea fidedigna. ¿Qué fuentes hay? De una de las fotografías. Ministerio TV. El Centinela del Misterio. Sound Ask, que muestra una fotografía del último hallazgo. Es un señor que dicen que viene del año 2218 y con una fotografía de que la Tierra está destruida. Undergroundscience.net, que viene, dicen que los alienígenas han venido y han dejado un holograma. O hiveminer.com, que aparece, están descubriendo, dicen, alienígenas en Egipto. Entonces, estas son las fuentes que, ¿te das cuenta? No tienen nada que ver con el cristianismo. Por eso digo, demos un paso atrás y pensemos un poquito en qué fuentes nos estamos inspirando. Exacto. Y vamos a la pregunta de esta semana. Dice así, ¿qué te parece que haya personas que manipulen fotografías para demostrar hechos de la Biblia? Y bueno, pues hemos tenido bastantes respuestas. La primera que hemos elegido es la de la Iglesia Cristiana de Luzkin, que dice: pienso que el hacer eso le resta credibilidad a la Iglesia. Lo mismo pasa con las falsas sanaciones, así también con descubrimientos, avistamientos o información falsa que se crea según a favor del cristianismo. Los que realizan o falsean todo esto, lejos de ser siervos de Dios, son obreros de Satanás, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Un saludo a Texas. Él lo ha dicho todo. O sea, estoy de acuerdo. O sea, yo como científico y sobre todo como pastor, ¿qué están haciendo las personas que deliberadamente saben que esto está manipulado? ¿Cómo es posible que lo saquen? ¿Cómo es posible que tengan tanta falta de temor de Dios? Sí. Están haciendo muchísimo daño. Porque sabes que no solo es la gente, los cristianos que podemos... El problema es que los cristianos confiamos en los ministerios cristianos. Claro. Y confiamos que la fuente es fidedigna, pero hay algunos ministerios cristianos que están falseando. Y están haciendo daño no solo al cristiano que en su inocencia cree al ministro, ¿de acuerdo? Sino también está haciendo daño a los de fuera, porque los de fuera, cuando ven esto, los foros que hay hablando de estas imágenes que no son cristianos, se ríen de nosotros. Exacto. Se ríen de nosotros, eso es gravísimo. ¿Cómo llevar a alguien el Evangelio y hablarles de Génesis 6 si me dicen, oye, si tú, la Iglesia cristiana lo que dice de Génesis 6 es que está falseado, son imágenes Photoshop, ¿no? Donde la sombra viene de un lado y la otra viene de otro lado, que se ve que está manipulado. Vamos con otra, Dani, que sí. se nos va el tiempo. Juan José Santorribas dice, a los hechos de la Biblia no les hace falta las fotos manipuladas. Esas fotos no ayudan para nada, dañan a la Biblia. Y así con esto yo quiero terminar. Mira, todos tenemos que estar ávidos para presentar un razonamiento claro a todos los que nos pidan evidencias acerca de nuestra fe. Esto no lo dice Primera de Pedro. Pero ¿sabes qué? Hay que ser sabios. Afirmaba Hegel, que era un filósofo alemán muy importante del idealismo filosófico, que el creyente cristiano dice la verdad, pero no sabe lo que dice. Increíble, ¿no? Ya Hegel lo dijo. Pero yo me quiero quedar con lo que dijo Pannenberg, que es un teólogo moderno que ha influenciado mucho en la teología actual y que dijo lo siguiente, y tenía a Hegel como filósofo de cabecera, decía, la pervivencia histórica del cristianismo como religión
depende que las afirmaciones que los cristianos hacen sobre Dios sean verdaderas. Así es. Por favor, cristianos, seamos rigurosos. Rigurosos, por favor. En la rigurosidad se va a manifestar Dios. A Dios no hace falta ponerle unos textos de Photoshop o unas fotos de Photoshop para justificarle. Él ya se justificó con nuestro principal punto de encuentro, que es Cristo. Entrégate a Él y Él te va a hacer entender todo esto de los nefilines y grandes y maravillosas historias que aparecen en la Biblia. Así es. Y de nuevo les invitamos a que nos busquen en Punto de Encuentro TV Show en Facebook, en redes sociales. Ahí estamos, participen, continúen participando, muy interesante, nos pueden buscar. A lo mejor en el próximo programa podemos hacer una mención, hemos sacado una de las imágenes, hemos preguntado qué piensan. Hay gente que pensaba, sí, es un nefilín, otros que pensaban, no, es un Photoshop. Y lo que es importante de todo es que formamos parte del mismo cuerpo, escuchemos y seamos centinelas para que nadie nos engañe. Y sobre todo en estos temas tan complicados. Recuerden, busquen a Cristo, siempre será su punto de encuentro. Hasta Bendiciones. la próxima semana.